El modelo de la frontera de posibilidades de producción, o FPP, es muy utilizado en economía. Nos permite, en principio, suponiendo una economía sencilla que solamente puede producir dos bienes o servicios. Para fines de este ejemplo, vemos como una economía, un país que puede decidir entre producir alimentos, es decir, todos los recursos de la producción, tierra, trabajo, capital, habilidades emprendedoras, dedicarla a la producción de alimentos o a la producción de maquinaria o alguna combinación de estos dos bienes. Entonces, de tal forma que si todos los recursos se dedican a la producción de maquinaria, hasta este nivel, este es un ejemplo general, aquí no tenemos números, pero hasta el punto en donde lo indica esta línea curva, que es propiamente la frontera de posibilidades de producción, esta sería la cantidad máxima de maquinaria que se puede llegar a producir, utilizando todos los recursos y el tiempo en la producción de estas máquinas, que posteriormente se podrán utilizar para producir otros bienes o servicios, o bien la decisión de dedicar todos sus recursos a la producción de alimentos. Y aquí el punto donde llega la frontera de posibilidades de producción al eje donde aparecen los alimentos, esa sería la cantidad máxima de alimentos que se pueden llegar a producir, o bien alguna cantidad intermedia. Pero por ejemplo, si se decide producir aquí en medio, lo que estamos viendo es que hubo necesidad de sacrificar en lugar de producir. Recordemos que aquí tenemos el cero o el origen. Entonces, en lugar de producir toda esta cantidad hasta el límite máximo de alimentos, se tuvo que sacrificar una parte de esa producción de alimentos. ¿Para qué? Para poder aumentar la producción de maquinaria y no quedarnos en un nivel de cero de maquinaria, si es que la decisión es producir un poco de maquinaria y un poco de alimentos. De hecho, la frontera de posibilidades de producción nos sirve para ilustrar diferentes conceptos en la ciencia económica. Por ejemplo, el concepto de escasez. No podemos producir todo lo que queramos. Algún punto de producción por fuera de la frontera de posibilidades de producción, en este ejemplo sería en este momento inalcanzable. Algún punto por dentro de la frontera de posibilidades de producción implicaría un punto que sí es alcanzable, sí es posible producir ahí, pero sería un punto ineficiente, porque lo cual querría decir que no se están utilizando al máximo los factores de la producción. Por decir, si yo decido quedarme, bueno, esta economía decide producir en un nivel como este que estamos señalando aquí, pues fácilmente se ve que sin necesidad de sacrificar la cantidad de maquinarias que se produce, se podría producir una mayor cantidad de alimentos. Es decir, todos los puntos que estén sobre la frontera de posibilidades de producción son puntos alcanzables y además eficientes. Se debe producir para obtener los mayores beneficios posibles. Obviamente, bueno, se tiene que complementar este tema con la parte de los costos marginales, eso se estudiará más adelante, pero este mismo modelo de la frontera de posibilidades de producción nos indica que cualquier punto que se produce sobre la frontera de posibilidades de producción es un punto alcanzable y además eficiente. La forma, que sea cóncavo al origen, implica que este costo de oportunidad que existe, es decir, si queremos aumentar la producción de un bien, se tiene que sacrificar algo de la producción del otro bien. Entonces, eso es el costo de oportunidad. Además, este costo de oportunidad es creciente, como lo decíamos, por la forma cóncava de la FPP en este ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos produciendo un poco más y un poco más y un poco más de uno de los dos bienes, cada vez la cantidad que se debe de sacrificar del otro bien será mayor. Esto se ve en la pendiente, que es negativa, pero además creciente. Es decir, cada vez es más negativa. Aquí la pendiente casi es cero y cada vez se vuelve más inclinada, más inclinada, más inclinada, hasta que llega a ser muy inclinada. Eso implica que para aumentos, vamos a decir, del mismo tamaño de uno de los dos bienes, cada vez el tamaño de la reducción en el sacrificio de lo que se tiene que sacrificar del otro, de la producción del otro bien, pues cada vez es mayor.